El séptimo arte no es solamente un mundo que se restringe a ver películas de diversos géneros. Este no empieza ni acaba con una proyección. Desde sus inicios, los amantes del cine se han interesado por conocer los pormenores que competen a las películas, qué pasa detrás de cámaras, cómo se hacen y sobre todo saber qué sucede con las estrellas que en ellas participan. Esto llevó a crear mitos, leyendas e historias, muchas veces iniciadas por los propios estudios para concitar interés en un film y publicitarlo, o para elevar la popularidad de sus actores. Pero hay otras historias que se han tejido alrededor de algunas películas a partir de desgracias y tragedias ocurridas durante y después del rodaje. Estas cintas han pasado a formar parte de una escabrosa lista llamada Las Películas Malditas. Estas se han destacado por dejar una estela negra traducida en eventos oscuros durante la filmación, muertes extrañas, mala fortuna y hasta maldiciones que han perseguido a los involucrados en un film incluso años después. En esta trágica lista encontramos a películas como El bebé de Rosemary, Apocalipsis ahora, Macbeth, El exorcismo de Emily Rose o Terror en Amityville, e incluso a una comedia como Tres hombres y un bebé, en donde se dice que ocurrieron sucesos extraños y hasta el fantasma de un niño se coló en una toma. Seguramente muchos de estos sucesos son solamente simples coincidencias que han terminado en leyendas urbanas e incluso se han ido exagerando con el tiempo. Pero no hay duda que hay películas en donde la mala suerte parece haberse ensañado y conviene revisar los oscuros detalles que las han hecho tristemente célebres. Hoy, en 10, acompáñenos a conocer las películas malditas en la historia del cine. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, algunas tragedias han ocurrido antes, durante y después de la producción de algunas películas. Hoy vamos a conocer el terrible desenlace detrás de las películas llamadas malditas. Adelante. Es uno de los superhéroes más icónicos y reconocidos a nivel mundial. Nacido de DC Comics en los años 30, Superman, el popular hombre de acero venido del planeta Krypton, ha sido parte del imaginario popular desde entonces, apareciendo en cómics, dibujos animados, series televisivas y películas de cine. Pero el héroe más emblemático del país, del tío Sam, también tiene su lado oscuro. Según dicen, varios de los actores que lo han encarnado han sufrido trágicos finales o sus carreras se han visto atrapadas por el invencible personaje. Bud Collyer fue el primer actor que le puso voz a Superman, tanto en la radio como en los dibujos animados de los años 40 y de mediados de los 60. En 1969, Collyer murió de una repentina enfermedad circulatoria a los 61 años. Kirk Allen y George Reeves, los dos actores que se pusieron el ajustado traje de Superman, sufrieron el encasillamiento de sus carreras por interpretar al hombre de acero. Allen fue el primero en interpretar al hijo de Jor-El en el cine en un serial de 1948 y fue la primera opción para la adaptación a la serie televisiva. Pero el actor quería deshacerse de la imagen del superhéroe. Sin embargo, su carrera nunca volvió a despegar. Peor destino tuvo George Reeves, quien obtuvo fama gracias a su actuación en la serie televisiva que duró de 1952 al 58 y que por ritmo de filmación no le permitió al actor participar en otras películas. En 1959, luego de aceptar trabajar en una nueva temporada, Reeves murió supuestamente tras haberse disparado con un arma. Sin embargo, mucho se especuló sobre este suceso, sobre todo porque el arma no tenía las huellas digitales de Reeves. El casquillo estaba debajo de su cuerpo y había 2 impactos de bala en la habitación. La muerte de Reeves fue archivada a pesar que investigaciones privadas arrojaron fuertes indicios para reabrir el caso. Para darle un final más escalofriante a este caso, se dijo durante mucho tiempo que el fantasma de George recorría la casa en la que se suicidó vestido con su traje de superhéroe y que por ello el lugar cambió muchas veces de dueño. Christopher Reeve fue el encargado de volver a encarnar a Superman en la saga iniciada en 1978. Al principio el papel del superhéroe no repercutió en su carrera obteniendo papeles importantes en otras cintas. Pero poco a poco el traje del hombre de acero fue pesando cada vez más en su carrera. En 1995, un accidente en una competencia hípica que le fracturó las 2 primeras vértebras cervicales lo dejó parapléjico. Tras volverse un activista y luchar por causas similares a la suya, murió por complicaciones de su cuadro en el 2004. Pero Reeve no fue el único actor de la saga que tuvo un destino trágico. Su coestrella, Margot Kidder, que interpretó a Luisa Lane,
sufrió un episodio de amnesia temporal en 1996, desapareciendo mientras se dirigía al aeropuerto. La actriz fue encontrada 3 días después visiblemente asustada y víctima de una crisis nerviosa, con la ropa sucia y rasgada. Luego dijo que huyó porque su esposo quería matarla, por lo que tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico. Su carrera nunca despuntó. Para los que creen que ponerse el traje de Superman es de mala suerte, citan los nombres de Dean Cain de la serie Lois and Clark y Tom Welling de Smallville, que siguen luchando porque sus carreras despeguen. Lo mismo sucede con Brandon Routh, que luego de participar en Superman Returns en el cine en el 2006 no ha conseguido otro rol de similar importancia. Habrá que ver qué futuro le depara a Henry Cavill, que encarnó al Hombre de Acero en el 2013. Aclamada por la crítica y convertida en una de las cintas míticas de los años 50, Rebelde sin causa ha trascendido no solo por contar con los venerados James Dean y Natalie Wood, sino también por ser considerada una cinta maldita en la que sus actores tuvieron muertes trágicas y en algunos casos violentas. Filmada en 1955, esta cinta fue el segundo protagónico de Dean, que ni siquiera pudo llegar al estreno de la misma en octubre de ese año. Luego de terminar la filmación de Gigante, su última película, durante la cual le prohibieron participar en carreras de autos, una de sus más grandes pasiones, el actor llevó su Porsche Spyder a revisión para su siguiente competencia. Mientras se dirigía al lugar de la carrera, chocó violentamente contra un auto que se le cruzó y murió al romperse el cuello. Tenía solo 24 años. Su muerte prematura lo convirtió en leyenda. Años después, en 1968, el actor Nick Adams, que interpretó a Chick en la cinta, murió por una sobredosis de sedantes. La policía no pudo comprobar si fue suicidio o muerte accidental. Le siguió el actor Sal Mineo, nominado al Oscar por esta cinta por su papel de Platón Crawford. Mineo continuó una carrera en el cine recibiendo papeles similares, por lo que decidió aceptar papeles en televisión y en teatro. En 1976 murió acuchillado por un repartidor de pizzas con un gran historial delictivo cuando regresaba a su domicilio de un ensayo teatral. Pero esas no fueron las únicas muertes trágicas de los que participaron en Rebelde sin causa. La bella Natalie Wood, coprotagonista de la cinta, falleció el 29 de noviembre del 81, en lo que aún hoy se considera extrañas circunstancias. Su cuerpo fue encontrado flotando en el mar luego de pasar una velada junto a su esposo, el actor Robert Wagner, y su amigo, el también actor Christopher Walken. La actriz tenía pavor a nadar, por eso la teoría de que se cayó estando ebria fue la más aceptada. Pero hay quienes aseguran que la actriz cayó luego de una discusión con su marido debido a que descubrió su romance con Walken. Su caso fue reabierto en el 2012. Otro que sufrió las secuelas de la supuesta maldición de la película fue Nicholas Ray, el director y productor. Se dice que nunca pudo reponerse de la muerte de su amigo James Dean y que su carrera perdió todo brillo. Durante un tiempo cayó en el alcoholismo, la adicción a las anfetaminas y la ludopatía. Sus problemas se intensificaron cuando su esposa lo dejó por su propio hijo, al que tuvo con un anterior compromiso. Finalmente murió de cáncer tras una penosa agonía. Puede que todo solo se trate de meras casualidades, pero tantas muertes trágicas ligadas a un solo fin ha logrado levantar una leyenda en la que muchos creen a ciegas. Es una de las cintas más emblemáticas y queridas del cine clásico. Sus personajes, diálogos y canciones aún son recordados e incluso referenciados en muchas películas y series. El Mago de Oz, aquella mágica historia de una traviesa niña, un espantapájaros, un hombre de hojalata, un león cobarde y una espantosa bruja. También ha sido considerada por años como una cinta maldita por los múltiples problemas que tuvo que sortear su producción. En principio, la cinta pasó por 4 diferentes directores. Primero fue Richard Thorpe, después vino George Cukor, quien fue el que corrigió la apariencia de todos los personajes y dio a Dorothy el aspecto de una niña sencilla. Lo reemplazó Victor Fleming y fue terminada por King Vidor. Los problemas empezaron cuando el actor Buddy Ebsen, elegido para interpretar al hombre de hojalata, se intoxicó con el maquillaje experimental a base de polvo de aluminio. La reacción alérgica fue tan fuerte que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y ya no pudo seguir con el personaje. Fue cambiado por Jack Haley,
con quien se probó un maquillaje en crema menos nocivo, pero que igual le provocó una infección ocular que lo alejó varios días del rodaje. Otra que tuvo un grave percance en el set fue Margaret Hamilton, que encarnó a la malvada Bruja del Oeste. En la escena que desaparece de la Tierra de los Enanos, sufrió varias quemaduras debido a un desperfecto del aparato que lanzaba humo y fuego. Pasó 6 semanas en el hospital. Se dice que la actriz que hizo de su doble también resultó herida por un efecto defectuoso. Muchos otros actores padecieron el proceso de filmación. El calor sofocante del set puso peor las cosas a quienes usaban complicados disfraces. El actor Bert Lahr, que hacía de León Cobarde, bajó varios kilos debido a que para no estropear su maquillaje que tenía restos de papel, debió ingerir solo batidos y sopa. Hasta el famoso Toto, el perrito de Dorothy, que en la vida real se llamaba Terry, sufrió un accidente al ser pisado por un guardia de la bruja y pasó en convalecencia 2 semanas. Superados todos los inconvenientes, la película se estrenó en 1939, teniendo un tibio recibimiento, por lo que no pudo recuperar la millonaria inversión de la MGM. Su categoría de película mítica fue a partir de su estreno televisivo en los 50. Muchas historias también se han inventado sobre esta película. En internet circula una muy singular que afirma que un enano se suicidó en el set colgándose de un árbol, y el video en el que se ve un bulto en el fondo del decorado ha levantado toda una leyenda urbana, pero se sabe que aquel bulto es en realidad una de las aves silvestres que se colocaron en la cinta. Finalmente solo Judy Garland pudo ver su carrera despuntar tras El Mago de Oz. Bert Lahr y Frank Morgan, que interpretaba al mago, tuvieron papeles medianamente importantes posteriormente, pero los demás actores se quedaron encasillados en sus papeles y de alguna forma vivieron del recuerdo y del endiosamiento de su interpretación. Judy Garland, que ya a sus 16 años consumía sedantes y otras drogas, se sumergió en diversas adicciones a lo largo de su vida que le produjeron estados psicóticos, depresivos y de insomnio. Murió por sobredosis. A diferencia de otras cintas consideradas malditas en la historia del séptimo arte, la película La Dimensión Desconocida, que en algunos países se llamó En los Límites de la Realidad, no estuvo plagada de diversos sucesos extraños, accidentes o muertes consecutivas, o encasillamiento y declive de sus actores. Esta cinta solo tuvo un hecho fatídico, pero de tal envergadura que se considera uno de los episodios más trágicos ocurridos en una filmación, lo que la ha elevado a la categoría de película maldita. La adaptación al cine de La Dimensión Desconocida estuvo a cargo de Steven Spielberg, que produjo y dirigió parte de la cinta. La película fue dividida en 4 episodios que fueron llevados a cabo por 4 diferentes directores: John Landis, Joe Dante, George Miller y Spielberg. John Landis, que luego se hiciera famoso por dirigir los videoclips de Thriller y Black or White de Michael Jackson, fue el encargado del prólogo y primer episodio de la cinta. La madrugada del 23 de julio del 82, Landis filmaba a 45 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles el final del primer capítulo. El actor Vic Morrow debía realizar una escena en la que llevaba en brazos a 2 niños vietnamitas y cruzaba un río en medio de explosiones, pues se encontraba en plena guerra de Vietnam. En un momento en que un helicóptero sobrevolaba a muy baja altura, algo que pudo ser tierra y piedras generadas por las detonaciones, hicieron perder el control del aparato, que se precipitó al suelo. Las aspas de la hélice decapitaron a Morrow y al niño Mika Ding Le, de 7 años, y aplastó a René Shin-Ji Chen, de 6. Esta parte fue retirada de la película, pero las horribles escenas quedaron en el rollo como prueba para la batalla legal de casi una década que se inició contra Landis y el personal involucrado en este episodio. Finalmente todos fueron absueltos, pero se cambiaron los reglamentos laborales para niños actores en cuanto a restricción de horarios, abstención en escenas de riesgo, y se estableció como obligatoria la presencia de un familiar o tutor. Vamos a la pausa y regresamos con Poltergeist, El Exorcista, Batman y mucho más aquí en 10. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque, El Conquistador de Mongolia, la película radioactiva que mató a John Wayne,
Batman y el suicidio de Heath Ledger, el Guasón, y Vidas Rebeldes y el ocaso de sus estrellas, y las últimas películas de Clark Gable y Marilyn Monroe. Adelante. Tuvo un reparto de lujo conformado por Clark Gable, Montgomery Clift y Marilyn Monroe. Sin embargo, pasó a conformar la lista de películas malditas al convertirse en la última cinta de dos de sus actores principales, y porque el rodaje fue un total infierno, en donde los vicios y tendencias autodestructivas estuvieron a la orden del día. Titulada como Vidas Rebeldes en algunos países y Los Inadaptados en otros, fue un drama dirigido por John Huston filmado en 1960 en Nevada. El guión fue escrito por Arthur Miller, entonces esposo de Marilyn Monroe, y se dice que gran parte de sus diálogos se inspiraron en la actriz, sacando a la luz sus temores y debilidades. Para entonces la pareja pasaba por una crisis. Es más, Miller inició por entonces una relación con Inge Morath, con la que se casaría en el futuro. El estado anímico de la rubia actriz se manifestó desde la primera escena con Gable, dejando a todos plantados debido a que la noche anterior se había excedido con las pastillas para dormir. A lo largo del rodaje, Marilyn dejó de asistir en varias ocasiones o llegaba sumamente tarde y no lograba concentrarse en sus diálogos. Se dice que su maquillador muchas veces la arregló dormida, ya que era imposible despertarla por el efecto de las drogas. Incluso tuvo que ser internada 10 días de urgencia en Los Ángeles. Pero la actriz no fue la única que tenía problemas de adicción. Montgomery Clift ya tenía un historial de abuso de alcohol y drogas desde hacía tiempo atrás, y Gable bebía whisky en exceso y fumaba 3 cajetillas de cigarros al día. Todos estos factores provocaron retrasos y problemas en la filmación, y al parecer afectaron la salud de Gable, que sufría del corazón y de presión alta. Además, se dice que insistió en hacer él mismo algunas escenas de riesgo, debido a que no estaba contento con el trabajo de los dobles. El actor sufrió un infarto luego de 3 días de terminada la película y murió una semana después. Su esposa estaba embarazada de su único hijo varón. Pero esta no fue la última cinta solo para el recordado actor de lo que el viento se llevó. Marilyn murió el 5 de agosto del 62 por una sobredosis de barbitúricos, dejando inconclusa la película Something's Got to Give. Su muerte ha dado origen a muchas especulaciones sobre si fue un suicidio o asesinato, y se han barajado importantes nombres como el de los hermanos Kennedy. Finalmente, la última víctima de esta historia fue el actor Montgomery Clift, al que la propia Marilyn definió como la única persona que conozco que está peor que yo. En 1966 falleció por complicaciones en su salud debido a sus adicciones. Su muerte fue calificada como el suicidio más largo de Hollywood. Es uno de los superhéroes más oscuros y enigmáticos que existen y uno de los que más seguidores poseen. Llevado al cine en más de una ocasión, las últimas entregas del director Christopher Nolan se han convertido en éxitos taquilleros que solo han sido opacados por trágicos eventos dentro y fuera del rodaje, dando origen a la llamada maldición Batman. Ya anteriormente, en la primera entrega dirigida por Tim Burton, la actriz que iba a interpretar a Vicky Vale, Sean Young, se rompió un brazo, por lo que se tuvo que elegir a Kim Basinger para no retrasar la producción. Y en Batman y Robin de 1997, George Clooney se rompió una pierna, por lo que tuvo que hacer sus escenas llevando un incómodo yeso y se tuvieron que hacer modificaciones en el traje. Pero estos son percances propios de cualquier película. La verdadera cadena de eventos desafortunados arrancó con la segunda entrega de la saga de Nolan, titulada Batman, el Caballero de la Noche, en donde Conway Whitlight, un técnico de efectos especiales, murió durante el rodaje de la película en una escena de persecución. Él operaba una de las cámaras dentro de un vehículo que perdió el control en una curva y chocó contra un árbol. El 22 de enero del 2008, un par de meses antes del estreno de la cinta, Heath Ledger, que encarnó magistralmente al Guasón, falleció de una sobredosis accidental al mezclar medicamentos para el insomnio, el dolor y la ansiedad. El actor no pudo ver el fruto de su estupendo trabajo ni recibir el Oscar que ganó por su interpretación. Suéltala. ¡Qué mala palabra elegiste! A estos dos fatales accidentes se sumó el que sufrió el actor Morgan Freeman, que tuvo un aparatoso choque con su auto en agosto del 2008 que casi le cuesta la vida. Tras tener fracturas de brazo y hombro izquierdos, fue sometido a una operación para reconstruirle nervios y tejidos y tuvo que someterse a terapias y tratamientos para recuperar la movilidad de su extremidad.
Suerte. Cuando parecía que nada más podría salir mal, el protagonista Christian Bale fue arrestado por 4 horas en Londres, en donde se encontraba con motivo del estreno de la cinta. El actor fue acusado por su madre y su hermana de violencia familiar. Querías verme. Aquí estoy. Para la tercera parte de la saga llamada Batman el Caballero de la Noche Asciende, los problemas no faltaron. Primero fueron los técnicos. Durante el rodaje, la doble de Anne Hathaway chocó una motocicleta contra una costosa cámara IMAX, y el Batwing, el futurista avión del hombre murciélago, chocó contra un letrero. Pero los verdaderos hechos trágicos se iniciaron con la muerte de un extra que sufrió un ataque al corazón durante un descanso en los ensayos de la película, y luego con la terrible masacre en un cine de Colorado el 20 de julio del 2012, perpetrado por James Holmes, que mató a 12 personas e hirió a otras 60 mientras se realizaba la proyección de estreno de la película. Cuando fue capturado, le dijo a sus captores que él era el Joker. Este hecho conmocionó a todo el país y por desgracia inspiró a otros sociópatas, pues se registraron incidentes de menor envergadura en otras ciudades estadounidenses, que aunque no cobraron más víctimas, sí despertaron el pavor de la población y ensombrecieron el éxito de la película. Es tal vez una de las películas con el resultado más macabro de la historia del séptimo arte. Aunque durante su rodaje no hubo muertos ni heridos, sus efectos mortales se manifestaron años después, cobrando varias decenas de vidas, entre las que estuvieron sus estrellas principales y gran parte del equipo técnico. El Conquistador de Mongolia fue una cinta de 1956 protagonizada por John Wayne, Susan Hayward, Pedro Armendáriz y Agnes Moorehead. Producida por el millonario Howard Hughes y dirigida por Dick Powell, esta película no estuvo exenta de problemas en la filmación, como condiciones extremas de calor, una pantera negra que trató de morder a Hayward y la crecida de un río que casi se lleva a los actores y equipos de filmación. Sin embargo, todo percance pudo ser superado sin problemas en su momento. La película, que narra la vida del caudillo mongol Gengis Khan, requería de un escenario desértico para el que se eligió como locación una remota zona del desierto de Utah, colindante al estado de Nevada. Lo que todos desconocían era que se encontraban muy cerca del lugar donde el ejército norteamericano había llevado a cabo una gran cantidad de pruebas nucleares. Además, por entonces, poco se sabía de las consecuencias de estar expuesto a grandes dosis de radioactividad. Años después, decenas de personas involucradas empezaron a enfermar de cáncer. Uno de los primeros en encabezar la lista negra fue el director Dick Powell, que murió de cáncer de glándulas linfáticas en 1963. Ese mismo año, Pedro Armendáriz, padre del también actor que lleva su mismo nombre, se suicidó al recibir la noticia de que el cáncer que padecía era incurable y que tenía poco tiempo de vida. Así como ellos, personal de producción y otros actores fueron falleciendo a lo largo de los años. Agnes Moorehead, recordada por su papel de Endora en la serie Hechizada, murió de cáncer al pulmón. Susan Hayward libró por 2 años una batalla contra un cáncer cerebral que perdió en 1975. Y John Wayne murió 4 años después a causa de cáncer al estómago. Anteriormente ya había padecido de cáncer al pulmón, pero superó la crisis luego de una operación. La lista fue larga. En total, de las 220 personas involucradas en el rodaje, más de 90 enfermaron de algún tipo de cáncer, y para la década del 80, en que se desató el escándalo, más de 46 personas ya habían fallecido a consecuencia de este mal. Vamos a la pausa y regresamos con Poltergeist, El Exorcista y la Profecía. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Seguimos en 10 y en este bloque vamos a hablar acerca de Poltergeist, la saga maldita, y además de la profecía y sus escalofriantes coincidencias. Adelante. Cuando a mediados de los 70 el dulce rostro de un niño fue presentado como el propio Anticristo, a muchos espectadores se les puso los pelos de punta, y es que La Profecía, dirigida por Richard Donner, es una de las cintas de terror más espeluznantes y estremecedoras que existen. Tal vez por eso se han tejido tantas historias tenebrosas a su alrededor, y aunque no hubo vidas que lamentar, muchas coincidencias escalofriantes llevaron a muchos a creer que alguna fuerza oscura quiso impedir que el film
se llevara a cabo. La primera experiencia la vivió el protagonista de la película, Gregory Peck, que interpretaba a Robert Thorne, padre de Damien. El avión en el que viajaba rumbo a Inglaterra fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo, pero lo curioso fue que pocos días después el avión en el que iba David Seltzer, guionista de la película, también fue alcanzado por otro rayo. En ambos casos no hubo consecuencias fatales. Durante la filmación se dice que los animales que participaron en la producción se comportaron muy nerviosos e incluso violentos. Un Rottweiler atacó a su instructor, pero el hecho más escalofriante fue que al día siguiente del rodaje se conoció que un cuidador del zoológico fue atacado por los leones. Al parecer, alguien dejó una reja abierta. La llamada maldición de la profecía está repleta de hechos que pudieron ser fatales, pero que no terminaron afectando a ningún integrante del rodaje. Sin embargo, son relatados como increíbles curiosidades. Por ejemplo, el director Richard Donner sufrió un leve atropello y el hotel en el que se hospedaba fue atacado por miembros del IRA, el Ejército Rojo Irlandés. Gregory Peck canceló un vuelo a Israel y la nave se estrelló ese día, muriendo todos los que iban a bordo. Una vez finalizado el rodaje de la película, el avión en el que se transportaba el negativo de la cinta tuvo que hacer un aterrizaje forzoso antes de llegar a su destino debido a la formación de un tifón. Esto alimentó los rumores que se tejían sobre que algo o alguien no quería que el film se llegara a exhibir. Incluso se dice que la maldición persiguió a algunas personas después de la filmación. El caso más conocido es el de dos miembros del staff de nombre Alf Joint, el coordinador de dobles, y John Richardson, encargado de efectos especiales. Ambos fueron luego contratados para una película bélica. Joint terminó lesionado en el hospital al apresurarse demasiado en una toma en la que debía saltar de un edificio y caer en un inflable. Cuando despertó dijo que sintió como que alguien lo empujó desde lo alto. Richardson sufrió un accidente mucho más trágico. Él fue encargado de la famosa escena de la decapitación del fotógrafo Keith Jennings en La Profecía y tuvo un accidente automovilístico cuando manejaba en una carretera en Holanda, en donde su acompañante murió decapitada. El director Richard Donner ha dicho en más de una ocasión que todos estos sucesos son meras coincidencias, pero es sabido por todos que varios miembros del reparto, entre actores y equipo técnico, coinciden que durante la filmación se sentía un aura muy cargada, como si nadie fuera bienvenido. Considerada una de las sagas más terroríficas de los 80, Poltergeist, Juegos Diabólicos, es también famosa por ser considerada una trilogía maldita. Varias leyendas y mitos se levantaron en torno a los pormenores del rodaje, pero lo más escalofriante fue que cada entrega vino secundada de una o más muertes del elenco artístico. La leyenda dice que todos los sucesos funestos se derivan al supuesto uso de esqueletos reales en una escena de la primera parte. La propia actriz Jo Beth Williams, que hizo de la madre de la pequeña Carol Ann, reveló el hecho en una entrevista, pero además a lo largo de la trilogía diversos sucesos inexplicables sucedieron, como luces que se apagaban y prendían, incendios sin motivo aparente, ataques de pánico del niño Oliver Robbins, que interpretó a Robbie, y el descubrimiento que una de las locaciones fue un antiguo cementerio indio. Todos estos sucesos, unidos a penosos decesos, generaron la teoría de una maldición. La primera tragedia se dio al término de la primera película, cuando la actriz Dominique Dunne, que interpretaba a la hija adolescente de la aterrada familia Freelings, fue estrangulada por su celoso y posesivo novio cuando éste le pidió una reconciliación y ella lo rechazó. La actriz de 22 años había sido contratada para trabajar en la serie V, Invasión Extraterrestre, y se encontraba en el mejor momento de su carrera. La segunda parte, estrenada en 1986, no estuvo exenta de eventos trágicos. En primer lugar, se dice que la locación en donde se filmó fue un antiguo cementerio indio, y es por eso que el actor Will Sampson, que interpretó a un chamán indio en la cinta, realizaba por las noches rituales ancestrales en el lugar. Casualmente, Sampson falleció un año después, tras una complicación posoperatoria luego de ser operado del corazón y el riñón.
Otra muerte también marcó esa película. Fue la del diabólico reverendo Kane, interpretado por el actor Julian Beck, que ya venía batallando con el cáncer desde hacía un buen tiempo. A eso se debía su aspecto cadavérico, que vino muy bien para su maléfico personaje. Beck falleció antes de que acabara el rodaje. El supuesto maleficio no quedó allí. Durante el rodaje de la última entrega de esta trilogía, la pequeña Heather O'Rourke, que entonces contaba con 12 años, empezó a sufrir problemas de salud como dolores de cabeza, hinchazón en las piernas y pies, temblores y problemas alimenticios. Los análisis revelaron la presencia de un parásito que le terminó causando una inflamación intestinal. Los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Crohn, cuyo origen se desconoce y tuvo que recibir un tratamiento con cortisona. Esto le provocó la hinchazón del rostro, cambio notorio que se ve en la película. Una mañana Heather se sintió mal, no podía comer, tenía las manos azules y sufrió un desmayo. Fue llevada de emergencia en helicóptero a un hospital infantil. Nada se pudo hacer. La rubia actriz murió por choque séptico con infección en el riego sanguíneo. La autopsia reveló que no tenía la enfermedad de Crohn, sino una estenosis aguda, es decir, una obstrucción del aparato digestivo. Ahora no quiero hablar de eso. Su cuerpo descansa en el cementerio de Westwood, en Los Ángeles, muy cerca de donde fue enterrada la actriz Dominique Dunne, que interpretó a su hermana en la ficción. Vamos a la última pausa del programa y regresamos con La maldición de Bruce Lee y su hijo, y con El exorcista. Ya venimos. Ya estamos en la recta final del programa y en el plus, La maldición de los Lee, y en el número 1 de esta lista, las tragedias detrás de las películas malditas, El exorcista y su aura diabólica. A ver. Se convirtió en un ídolo indiscutible de Hollywood gracias a su inmejorable estilo, lo que le mereció el título de maestro de las artes marciales, del cual a pesar de los años no ha sido destronado. Su prematura muerte levantó un mito y sórdidas leyendas que se acrecentaron con la muerte de su hijo, dando origen a La maldición de los Lee. Bruce Lee, considerado el hombre que cambió para siempre la forma de ver las artes marciales en el mundo, se encontraba en Hong Kong rodando la película El juego de la muerte cuando falleció prematuramente a los 32 años. La historia oficial dice que el 20 de julio del 73 se encontraba en casa de su amiga, la actriz Betty Ting Pei, cuando se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Ella le dio un analgésico y el actor se recostó en una cama, sueño del cual nunca más despertó. Bruce Lee fue llevado de emergencia al hospital, pero ya había muerto. Entonces se habló de una reacción alérgica a algún componente del analgésico y tiempo después se dijo que pudo haber padecido de un tipo de epilepsia recién descubierto en los 90. Sin embargo, muchos médicos opinan que fue un aneurisma lo que le causó la muerte. La noticia conmocionó a los miles de seguidores que tenía en el mundo y dio comienzo a varias historias acerca de su muerte. Una de ellas, la más comentada, fue que las triadas chinas, mafias muy temidas en ese país, lo asesinaron. Según se cree, ellos estaban enojados con el actor debido a que él había revelado muchos secretos de las artes marciales al mundo a través de sus películas y escritos. También se dice que no se le perdonó que haya occidentalizado y formado una familia americana. Otro rumor bastante truculento es que su muerte se debió a un maleficio de una familia rival por el que el actor solo viviría la mitad de años que su padre, que falleció a los 64, y que esta maldición se extendería a su descendencia. Esta supuesta maldición volvió a ser tema de polémica cuando 20 años después, cuando el 31 de marzo del 93 su hijo, el también actor Brandon Lee, murió durante el rodaje de una película. Brandon, que recibió durante sus primeros años las enseñanzas de su padre, se dedicó también a las artes marciales e inició una carrera como actor a los 21 años. Cuando ya era una figura reconocida, fue contratado para protagonizar El Cuervo. En medio de una toma en la que recibe un disparo, Lee recibió un balazo en el estómago. El arma que tenía balas de fogueo guardaba en su tambor metálico una bala real. Brandon murió horas después de una hemorragia que no pudo ser detenida. Brandon Lee fue enterrado junto a su padre en un cementerio de Seattle, en Washington, Estados Unidos. Es considerada una de las cintas de terror más espeluznantes del siglo pasado, tal vez porque junto a la también exitosa El bebé de Rosemary,
Hollywood dejaba de usar zombies, vampiros y asesinos locos para colocar a Lucifer como figura central. El Exorcista no solo causó pavor a los espectadores, sino también a los que trabajaron en la cinta, pues extraños sucesos y una serie de desafortunados hechos llevaron a todos a creer que una suerte de maldición la rondaba. ¡Te expulso! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Demian. Amén. Al parecer, el aura diabólica que proyectaba la cinta del director William Friedkin se trasladó detrás de cámaras. Los problemas empezaron desde el primer día de rodaje con la noticia del fallecimiento del hijo de 1 año de edad del productor ejecutivo. Y dicen que durante toda la filmación, otros familiares de actores y trabajadores también fallecieron. Pero la supuesta maldición no solo afectó a personas vinculadas a los que laboraron en el film. 2 actores no llegaron a ver el estreno de la cinta. El actor irlandés Jack McGowan, que murió por una complicación de epidemia gripal, y la actriz Vasiliki Maliaros, que hacía de mamá del padre Karras. Además, sucesos inexplicables como ruidos, voces, objetos que desaparecían, la caída de focos y rollos velados sin razón alguna, empezaron a causar desazón entre el equipo de producción. El director, al parecer, presionado por los estudios y obsesionado con hacer de esta película un éxito, sometió a actores y trabajadores a condiciones extremas. Se dice que a menudo gritaba y presionaba a los actores y que dispuso que el cuarto en donde Linda Blair es poseída tuviera una temperatura bajo cero para provocar ese escalofriante vaho de los actores cuando hablaban y para obligarlos a no equivocarse en sus escenas para no congelarse por más tiempo. Todo empeoró cuando se incendió gran parte del decorado de la película, que obligó a retrasar 6 semanas la filmación. Retrasos y hechos inexplicables se sumaron a otros desafortunados incidentes. El arnés que sostenía a Regan, papel interpretado por Blair, se rompió, causándole lesiones en la columna vertebral. Pero este solo fue uno de los tantos accidentes laborales que se dieron durante el rodaje. Estos sucesos elevaron el temor de todos los involucrados en la cinta, lo que obligó a los productores a solicitar que un sacerdote bendijera los sets del rodaje. El estreno del Exorcista en 1973 también dio mucho que hablar. Se tuvieron que colocar ambulancias afuera de las salas de cine debido a las múltiples crisis nerviosas, desmayos e incluso se dice ataques cardíacos que provocó la cinta. El terror colectivo fue tal que empezaron a surgir diversos casos de posesiones demoníacas en todo el país y los sacerdotes eran convocados para realizar exorcismos. ¡Mataste a tu madre! ¡Regan Teresa McNeil! ¡Cierra la boca! ¡Nunca te perdonará! ¡Regresa, señor! ¡Bastardo! Pero la tragedia no solo abarcó a la película, sino también a la posterior obra teatral montada en Londres en 1975, en donde la actriz Mary Ure, que interpretaba a Regan, apareció muerta al día siguiente del estreno, ahogada en su propio vómito por sobredosis de barbitúricos. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Desde entonces se dice que una maldición está unida a El Exorcista y por ello muchos actores quedaron encasillados en sus papeles, especialmente Linda Blair, cuyas posteriores cintas juveniles no lograron consagrarla como actriz. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Chao.